Bueno, buenas tardes a todos. Como director de la Residencia Tercera Actividad de Aguilar, ¿me oís bien? ¿Sí? Sí, se te oye bien. Pues nada, sabéis que durante esta semana estamos dedicándola a la mujer, a todos, en especial a todas nuestras residentes mujeres y a nuestras trabajadoras, que en el 98% del personal pues son mujeres, ¿no? Y como el año pasado, debido a las circunstancias del COVID, nos quedamos con las ganas de una conferencia que teníamos ya ahí un poco montada con Cristina, con nuestra compañera, pues hemos querido que este año retomar todo esto y aunque sea en formato online y debido a las nuevas tecnologías nos va a permitir hacerla y hacerla muy bien. Lo primero, agradecer a todos los que estáis ahora mismo conectados, que no somos muchos, pero estamos bien avenidos. Y todos los que están aquí y en León, a mis compañeros que estamos un montón aquí, ¿verdad? Hola, hola. Hola. Y esperando escucharte con muchas ganas. Bueno, deciros, aunque ya les hemos hablado de ti, Cristina, que Cristina es licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid, es una apasionada de su pueblo, de la zona de la montaña palentina, del románico, de la historia, y como mujer, y mujer con mucho conocimiento y muy comprometida, pues nos pareció perfecta para que nos diese una conferencia hoy que se titula Mujeres talladas en piedra. ¿eh? Ella nos hablará de todo esto, ¿vale? Un saludo, por tanto, como también decían los compañeros de León, y un saludo afectuoso también para mi compañera Marta, que no puede estar hoy con nosotros. Pero ahí está Libertad y los residentes al tanto de esto. Y nada, pues nada, muchísimas gracias Cristina por tu colaboración desde el minuto uno. Y nada, somos todo oídos para escuchar, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nada, daros las gracias tanto a Marta como a ti por haber contado conmigo para esta charla y sobre todo a todos los que os habéis acercado aquí para participar hoy y escucharme hablar de románico, que como bueno, comentaba Alejandro, es una de mis pasiones, el románico y sobre todo el románico de los pueblos. Ya cuando han preguntado por ahí he oído más o menos de qué pueblecito sois, tanto de Palencia como de León, así que he visto que prácticamente en todos vuestros pueblos existen iglesias románicas. Y hoy os vengo a contar pues cómo se talló en el románico a las mujeres y cómo la sociedad de entonces, ¿no? Nuestros antepasados, veían a las mujeres y cómo las representaron en las iglesias románicas. Eh, bueno, yo soy historiadora y siempre nos dicen que la historia hay que hacerla con documentos escritos. Eso es muy fácil cuando estudias pues, una gran ciudad o un gran edificio, como los monasterios, por ejemplo, que siempre hay mucha documentación que te puede ofrecer muchos datos. Pero cuando estudias los pequeños pueblos donde nosotros bueno, vivimos, ¿no? O hemos vivido, lo que te encuentras es que prácticamente esa gente de aquel tiempo, de la Edad Media, no dejó documentos para saber cómo vivieron, pero sí que nos dejaron iglesias románicas. Y aunque ahora nosotros tenemos un concepto, ¿no?, de las iglesias como únicamente lugares de culto donde vamos a rezar, en la Edad Media las iglesias eran muchas más cosas. Aparte de ser la casa de Dios, una iglesia era un lugar de reunión donde se reunía la gente, los concejos, ¿no?, que nosotros llamamos. Era un lugar donde se pagaban impuestos, donde la gente jugaba, y como la gente de esa época no sabía leer y escribir, pues había que explicarles las cosas y entonces se crearon imágenes a través de las cuales ellos aprendían, pero a través de las cuales también nos han enseñado a nosotros pues cuáles eran sus miedos, sus anhelos o su manera de entender el mundo. Por eso os pongo a la izquierda la imagen de pues, dos mujeres leyendo documentos y a la derecha la imagen de bueno, una iconografía que aparece en las iglesias románicas, que es la de las tres Marías ante el sepulcro. Esas tres mujeres que se acercan
al sepulcro abierto que abre el ángel, ¿no?, para indicarles que Jesús ha resucitado. Yo lo que vengo es a explicaros pues, las imágenes, qué nos transmiten las imágenes y sobre todo pues, esa figura de la mujer. Lo primero os voy a hablar de grandes mujeres que fueron fundadoras de monasterios, uno en la zona de León y otro aquí en la zona norte de Palencia, y que gracias a ellas pues, podemos hablar de un románico muy importante. La primera de ellas fue la abadesa de un monasterio, que antes por ahí ya he oído que había algunas mujeres que decían que eran de Gradefes. Pues ahí en Gradefes, en León, existe un monasterio muy importante para todos los que estudiamos el románico, un monasterio que, bueno, fue fundado y creado por una mujer. En este caso su nombre era Teresa Petri. Teresa Petri, sabemos de ella que se casó siendo muy joven con un conde, el conde bueno, el señor de Rueda y Cea, que se llamaba García Pérez. Cuando su marido muere, ella, bueno, pues decide fundar un monasterio. Tenía numerosas posesiones, donaciones que había ido recibiendo y decide crear un señorío eclesiástico en el que ella va a ser, pues de alguna forma, ¿no?, la señora, la que va a controlar todos esos dominios. Sabemos que fue una mujer de gran autoridad y que poco a poco pues, consiguió reunir todavía muchos más privilegios. No solamente controlaba esos dominios, sino que también tenía un poder judicial y criminal. Podía juzgar a la gente, ¿no?, de esa zona. La autoridad y el poder que ella tenía queda patente cuando manda levantar el gran monasterio que hoy conocemos. Es la imagen que os he puesto ahí a la izquierda, esa cabecera, es la que ella dispone levantar durante el tiempo que fue abadesa. Es una cabecera monumental, lo que, bueno, nos viene a marcar de alguna forma el potencial, ¿no?, económico que tenía entonces ese monasterio regido por ella, gobernado por ella, y la idea que Teresa tenía de, bueno, crear un gran centro monástico, no solamente como un lugar espiritual, sino también como un lugar de control, ¿no?, de toda la zona. En cuestiones ya técnicas que no quiero entrar, porque aquí lo que nos interesa no es destacar el poder que tuvo esta mujer, esa cabecera en el románico es muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a encontrar, lo que nos sugiere, ¿no?, que también Teresa pues supo reunirse de canteros que tenían una técnica muy avanzada y que eran bastante originales en la época. Este monasterio es del Císter y el Císter siempre marca que en los monasterios tiene que predominar una decoración vegetal, es decir, que únicamente aparezcan formas vegetales, hojas, plantas, porque así evitan que, en este caso, las monjas se distraigan, ¿no?, de los rezos y de las oraciones a Dios. Pero lo curioso es que en Gradefes, aparte de esa decoración vegetal, aparecen animales, como esa imagen que os he puesto ahí a la derecha. Unas arpías, hay cabezas humanas, lo que nos muestra que la voluntad de Teresa era tan fuerte que se imponía incluso a la orden, a los dictados de la orden, en este caso al Císter, pues la mujer, la abadesa, marcaba esas directrices y en este caso pues colocó también figuras humanas. Es un caso, ¿no?, de una abadesa en León, pero si nos vamos, por ejemplo, aquí a muy cerquita de Aguilar, tenemos otro monasterio que es el de San Andrés de Arroyo. Este monasterio también fue fundado por una mujer que se llamaba Mencía de Lara. La vida de Mencía fue muy parecida a la de Teresa. Se casó muy, muy joven con un conde que era Álvaro Pérez de Lara y en este caso lo que ocurre es que enviuda de forma prematura y como no tiene interés por volver a casarse ni tener hijos, pues decide lanzarse a la aventura de crear un monasterio en un valle recóndito aquí, ¿no?, de la montaña palentina. Como os decía, un poco al igual que ocurre con Teresa, empieza a recibir numerosas donaciones, privilegios, que la llevan a crear un señorío que recibe el nombre de Cámara de la Abadesa de San Andrés de Arroyo. Pueblos como Muarbes de Ojeda o Perazancas de Ojeda sabemos que pertenecían a esta Cámara de San Andrés de Arroyo. Ella tenía un privilegio que era el de horca y cuchillo,
Es decir, ella juzgaba también a sus vasallos, a la gente de sus pueblos, lo que nos indica, pues como en el caso de Teresa, que eran mujeres de gran autoridad. En este caso, Mencía de Lara tenía una relación muy estrecha con el rey en ese momento, que era Alfonso VIII. En los documentos que hemos conservado de las donaciones que el rey hacía a Mencía, pues siempre se refería a ella como mi amiga venerable o mi amiga predilecta, lo que nos indica pues, que la relación era estrecha, hasta tal punto que cuando el rey muere, nombra a Mencía, a la abadesa de San Andrés de Arroyo, su testamentaria, depositando en ella pues, sus últimas voluntades. Y eso en una época en la que los hombres, ¿no?, eran los que controlaban los designios del mundo, pues nos hace ver que se tenía muy en cuenta la posición, ¿no?, y la figura de esta gran abadesa. El que creara un centro monástico como San Andrés de Arroyo con, bueno, gran potencial económico, la va a permitir que vengan canteros de lugares lejanos, pero muy preparados, que van a crear uno de los claustros más bellos que tenemos aquí en Palencia. La imagen que os pongo a la izquierda, abajo, es una columna muy famosa en este claustro, que si os fijáis, todo eso está completamente vaciado, lo que nos demuestra que los canteros, pues como os decía, tenían mucha maña en la utilización de los instrumentos y unido a la piedra de la zona, pues consiguieron que esa piedra dura se convirtiera en la más bella de las filigranas. Luego os he puesto una imagen del monasterio y a la derecha podéis ver el sepulcro donde descansan los restos de la abadesa de San Andrés de Arroyo, de Mencía de Lara. Dos ejemplos para que veáis de mujeres que hace muchísimos siglos pues controlaron prácticamente todas las zonas donde vivimos, en León y en Palencia. Ellas decidían el futuro, ¿no?, de los aldeanos y aldeanas que en esos momentos poblaban nuestro territorio. Estas eran mujeres, como digo, pues de alta cuna, ¿no?, de la alta nobleza, gente emparentada pues, con condes y con grandes señores. Pero en nuestras iglesias románicas lo interesante es que eran iglesias hechas por el pueblo y para el pueblo. En los pequeños pueblos que yo estudio y, como os decía, donde vivimos, las iglesias son muy pequeñas porque las comunidades eran pequeñas, no necesitaban mucho más. Y en esas iglesias, pues ellos plasmaban su vida cotidiana. Por eso os traigo aquí la representación de mujeres en una iconografía muy habitual en el románico de nuestra zona. Una es el parto. Es muy habitual encontrar en las iglesias románicas a la mujer representada en el momento de dar a luz. Aquí os traigo dos ejemplos de la zona, uno de León y otro de Palencia. A la izquierda, un canecillo que podemos ver en la iglesia de San Miguel en Corullón, en León, y a la derecha en la iglesia de San Cornelio y San Cipriano en Revilla de Santullán, en Palencia. Si os fijáis en la imagen de la izquierda, espero que lo veáis más o menos todos bien, se ve a una mujer acuclillada y en la parte baja asoma una pequeña cabeza. La mujer se lleva las manos a la cara y aquí pues, se ha visto representado ese momento del parto, algo fundamental, ¿no?, en la vida, el momento en el que se da a luz y se trae al mundo una nueva vida. Algo que para nosotros es importante, en la sociedad del momento también lo era, ¿no? La mujer, por supuesto, es la protagonista, pero fijaros ahí cómo le han colocado a la mujer llevándose las manos a la cara. Algunos estudiosos han visto en este canecillo una representación del dolor en el parto, esos dolores, ¿no?, que acompañan al momento de dar a luz y que también se podían reflejar en la piedra, en este caso en la iglesia de San Miguel en Corullón. Si os fijáis en la imagen de la derecha, pues se ve a la mujer con la tripa que está abultada, lo que nos indica que es una mujer embarazada, pero en este caso le han dado la vuelta. Aquí, bueno, hay muchas interpretaciones. Nosotros nos fijamos en la figura e intentamos buscarle un significado. En este caso es una mujer, pues eso, embarazada, y el hecho de que esté dada la vuelta, pues ha llevado a pensar en esa práctica del aborto, que en la Edad Media pues era una práctica completamente prohibida y que se consideraba uno de los mayores pecados. Como veis, bueno, pues una práctica habitual que también se refleja en las iglesias. Es lo que os decía,
de que las iglesias en época románica van a ser, bueno, pues una plasmación de la vida de la gente del momento. Después del parto viene el momento del bautismo, ¿no? de bautizar a ese nuevo niño, a esa nueva niña. Y aquí os traigo una imagen que aparece en una de las pilas, yo diría, bueno, más espectaculares que tenemos en Palencia, que es la de Colmenares de Ojeda. Es una pila que se ha conservado en muy buen estado, pero además es muy interesante por la iconografía, por la imagen que en ella aparece tallada, porque podemos ver la representación de un bautismo. Seguro que podéis reconocer perfectamente las figuras que forman parte de este ritual. En la parte central se ve la pila y vemos como una serie de hombres, se les reconoce fácilmente porque llevan barbas. Incluso uno de ellos, el que está a la izquierda, lleva un niño en brazos. En la parte central de la imagen está el sacerdote, que le podéis ver que lleva así una especie de tonsura en la cabeza y ha metido al niño en la pila bautismal. Y a la derecha de este hombre hay otro personaje con una cruz. Pero a mí lo que me interesa es la figura que os he puesto en un círculo rojo, porque esa que aparece ahí es la madre, ¿no? Es la mujer, la madre del niño al que se va a bautizar. ¿Cómo la reconocemos? Pues si podéis y os fijáis justo debajo, en la tripa, aparece abultada, como la que os enseñaba antes en Revilla de Santullán, que veíamos a la mujer con la barriga abultada, pues aquí también se la ve que tiene vamos a decir, el vientre en la parte baja más abultado, lo que nos indica que acaba de dar a luz y formaría parte también de este momento del bautismo. Esto para nosotros es importante porque, como digo, el hecho de que lo hayan representado aquí nos indica que la mujer sí que participaba en el bautismo del nuevo cristiano. Como todos sabemos, el bautismo es crucial, ¿no? Porque es el momento en el que el recién nacido va a pasar a formar parte de la comunidad cristiana. Y en la Edad Media, para la gente de la época, también lo era. Era el momento en el que pasaban a tener, ¿no? un nuevo miembro. Pues entre todos esos hombres destaca, como digo, la madre que quiere acompañar a su hijo en el momento del bautismo. ¿Cómo reconocemos a esta mujer? Pues es una mujer casada, porque si os fijáis lleva el pelo cubierto, no se la ve el pelo, lleva una especie de velo, de pañuelo, que nosotros llamamos barbuquejo, que la cubriría toda la cara, tapando también el pelo. Eso nos indica su condición de mujer casada. Como luego os voy a enseñar otras mujeres, veréis que en esos casos las mujeres llevan el pelo suelto y eso significa que no son mujeres casadas, sino que llevan una vida más alegre. Las mujeres, esto sería en el ámbito familiar, ¿no? Lo que es el parto, el traer un nuevo niño al mundo, el bautismo, así lo reflejaban en el románico, pero también se reflejaba a las mujeres más allá del ámbito familiar. Y por eso he elegido el caso de las músicas y las juglaresas. En el románico, en la Edad Media, había una música, vamos a decir, sagrada y una música profana. La música sagrada era aceptada y aquí os traigo esta imagen que aparece en la Biblia de San Isidoro de León, donde, si os fijáis, podemos ver a tres mujeres que llevan, bueno, un instrumento que es el pandero y lo llevan en sus manos. La representación de las juglaresas es habitual en el románico y, como digo, siempre aparecen portando instrumentos musicales, las reconocemos así. El más habitual solía ser ese pandero. Estas juglaresas aparecen bueno, mencionadas en la Biblia, hay pasajes bíblicos donde se habla de ellas porque tocaban los instrumentos en momentos alegres. Como digo, aquí aparece muy bien representado en esta Biblia románica de San Isidoro de León y aunque igual no lo veis, en la parte de arriba en rojo, donde están las tres mujeres, se puede leer María y luego también mulieres, que es mujer. Pero luego estaban las mujeres bailarinas, que esas ya no eran tan aceptadas por la Iglesia, ¿no? sobre todo. Aquí os he puesto una frase para que veáis qué, bueno, idea se tenía de las bailarinas en la época. Se decía en la Edad Media que todos aquellos que amaban a los saltimbanquis, a los músicos, ¿no? a las bailarinas y a los juglares, lo que hacían era seguir al demonio, al diablo.
La Iglesia miraba un poco con recelo a estas bailarinas y a estos músicos y en todo momento reprimían sus conductas. ¿Qué pasó? Pues que tanto las bailarinas como los músicos fueron muy bien acogidos por el pueblo. El pueblo les va a dispensar pues todo su amor, por así decirlo, porque satisfacían sus necesidades de diversión. En la época, pues como ha ocurrido, ¿no? Siempre pues el trabajo condicionaba la vida de la gente. Ellos de sol a sol salían al campo a hacer sus labores para pagar los impuestos a sus señores y necesitaban un momento de ocio, de diversión. Y estos juglares y estas bailarinas pues hacían las delicias del público. Así que a pesar de que la Iglesia intentó, pues ya digo, prohibir todos estos espectáculos festivos, el pueblo los aceptó y los representó en el románico. Cuando la gente nos visita en muchas ocasiones, ¿no? Y les llevamos a ver las iglesias de los pueblos, pues se quedan así un poco sorprendidos de por qué en una iglesia aparecen unas bailarinas representadas, ¿no? Cuando ya decía antes que entendemos que una iglesia es para rezar. En este caso las bailarinas aparecen porque así el pueblo lo dispone, quieren reflejar pues esos momentos que para ellos también eran necesarios, aparte de la religión, estaba también la diversión. Y por eso os traigo esta imagen de la portada de Muarbes de Ojeda, donde podéis ver a las bailarinas. Están un poco ahí destrozadas, pero yo creo que se las ve bastante bien. Si os fijáis, el pelo suelto, largo, al contrario que la mujer casada, como os decía, que iba con el cubierto. En este caso, estas mujeres no estaban casadas y entonces llevaban el pelo largo suelto. Luego se agarran así la cintura, si os fijáis, llevan una falda y levantan las piernas, ¿no? Porque aparte, ya digo, siempre las representaban así para marcar que eran esas bailarinas. Las bailarinas siempre aparecen acompañadas de los músicos. Si veis, aparecen dos personajes tocando instrumentos y es así como las podemos reconocer, ¿no? Toda una escena festiva que, como digo, pues muestra que en la Edad Media la gente también buscaba ese momento de diversión. Es cierto que siempre se ha asociado a las bailarinas con el pecado, como os decía, porque efectivamente pues, la Iglesia intentaba acabar con estas conductas. Y luego el modelo de mujer que se va a intentar, ¿no? Imponer y sobre todo llevar a cabo es el de la Virgen María. Es cierto que en el románico la imagen de la Virgen María siempre aparece en las mismas escenas, el nacimiento, la anunciación, la visitación y luego alguna vez también en la crucifixión. No será hasta el gótico, hasta unos siglos más tarde, cuando la Virgen María empieza a tener un mayor protagonismo. ¿Por qué? Porque aparece pues, como la redentora, la que va a conseguir, ¿no? Salvar también a los justos. Y aquí os he traído una imagen que es la que encontramos en las pinturas del Panteón de los Reyes en San Isidoro de León. Ahí podéis ver a la Virgen María en ese momento de la Anunciación, cuando el arcángel San Gabriel la dice que lleva en su vientre al Hijo de Dios. Pues estas pinturas que son del siglo XII nos muestran algo conocido también por nosotros, ¿no? Un aspecto muy importante dentro del cristianismo que es esa anunciación a la Virgen María. Si observáis a la Virgen, pues se la representa con la aureola de santidad, aparece también con el velo que la cubre y con esos amplios ropajes. Ya digo que es una de las escenas más habituales donde encontramos a la mujer, ¿no? A la Virgen María como mujer. Y luego aquí os traía otro ejemplo de un capitel que pertenecía al monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo y que por avatares, ¿no? De la historia finalmente ha acabado en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Os comentaba que la Virgen María y esa representación de la mujer aparece también en la crucifixión y en este caso en el descendimiento. Seguro que podéis reconocer perfectamente el momento en el que descienden a Cristo de la cruz, ahí aparecen, ¿no? Los dos personajes, José de Arimatea, pero yo quería que os centráis sobre todo en esa imagen de la Virgen María, cómo da un beso en la mano de su hijo, ¿no? en la llaga que le ha producido el clavo. Hay personas que dicen que el románico es un arte que no tiene sentimientos, que las figuras no expresan emociones. Y yo creo que en esta imagen
todos podemos sentir, ¿no?, esa emoción y ese dolor y sufrimiento que experimenta la Virgen María en el momento en el que tiene que coger a su hijo muerto. Y por eso os he hecho ahí un poquito más grande esa imagen de la Virgen dando ese beso a su hijo en la mano. Así aparece, ¿no?, representada la mujer en el románico. La vemos, ya digo, en una escena festiva, pero también la gran mujer, el modelo de mujer que se intentó, ya digo, imponer como modelo que la sociedad debía seguir, la sociedad femenina, es el de la Virgen María. Bueno, no os quiero, ya digo, aburrir mucho más, simplemente pues eso, que hayáis visto que el románico para nosotros es muy importante, esas iglesias románicas que tenemos en nuestros pueblos, que seguro que muchos habéis visto, habéis ido a misa a ellas, todas esas figuras que aparecen ahí para nosotros son importantísimas para conocer cómo fue la vida de nuestros antepasados. Como os digo, nuestros pueblos que mucho tiempo estuvieron sin voz, han conservado las iglesias románicas para que las estudiemos y entendamos que la vida pues muchas veces no ha cambiado y que nos sirva también para entenderlo y sobre todo aquí pues eso, para conservar también el románico. Así que ahora ya si queréis hacerme alguna pregunta, yo encantada. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por tu colaboración. Yo creo que les ha gustado mucho. Le podemos dar un aplauso a Cristina, ¿no? Sí.